Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Un favorzote si me ayudan a ir cerrando sus micrófonos conforme vayan ingresando. Yo ahorita he cerrado algunos, pero si me pueden ayudar. Ahora sí. Buenas noches a todos y bienvenidos a una emisión más de Miércoles de Especialista. Te cerró el tuyo, ¿no? Entonces quiero darles la bienvenida. El día de hoy estamos con el doctor Diego Parada Ortiz, quien es médico psiquiatra infantil y de la adolescencia. Él va a estarnos compartiendo una charla respecto a algunos trastornos emocionales. Entonces, Diego, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Entonces, adelante, estamos contigo. De acuerdo. Gracias, Anaís. Pues nada, es un gusto estar aquí compartiendo en esta tarde de miércoles de especialista con ustedes. Y pues sí, vamos a enfocarnos el día de hoy en lo que son los trastornos del estado de ánimo, que bueno, el principal de todos ellos es pues la depresión, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación que preparé para el día de hoy. Y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas. Mm, mm. A ver, ahí ya pueden ver la pantalla, Si vemos la pantalla, bien. ¿va? Muy bien, de acuerdo. Bueno, pues ya les dijo Naid mi nombre, yo soy Diego Parada Ortiz, perdón. Soy psiquiatra, perdón, infantil y de la adolescencia, pero también yo estudié pues psiquiatría general, ¿no? Entonces soy subespecialista. Y bueno, aquí en esta portada de la presentación les pongo la imagen de una escritora, ¿no? Muy famosa que es Virginia Woolf y que ella es pues inglesa y que bueno, desgraciadamente en el tiempo en que ella vivió no había todavía un tratamiento para la depresión, ella padecía depresión grave y pues desgraciadamente su vida terminó pues por un suicidio, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar un poco al respecto de qué es la depresión, cómo es que esta ha sido vista a lo largo del tiempo, cómo se clasifica y bueno, algunos otros temitas que preparé para el día de hoy. Entonces, a ver, de acuerdo. Primero que nada, pues un poquito de historia, ¿sí? Inicialmente a la depresión se le conocía como melancolía. Esto es originado por Hipócrates, ¿no? Y su teoría de los humores, que, bueno, les comento un poquito al respecto. Él decía que el cuerpo estaba conformado por cuatro humores, que eran sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Y entonces él mencionaba que cuando había un desajuste en los niveles de estas sustancias en el cuerpo, pues había patología o enfermedad. Entonces, cuando se incrementaba la bilis negra, por así decirlo, se presentaba lo que era la melancolía, que sería el equivalente actual más o menos a lo que conocemos como depresión. Y digo más o menos porque, bueno, en ese tiempo no era tan específico el diagnóstico, claro. Y no fue hasta 1725 en que el médico británico Richard Blackmore le puso el nombre finalmente de depresión, que es lo que actualmente utilizamos con algunos otros adjetivos que nos llevan como a especificar un poco más el diagnóstico. Y bueno, hasta el siglo XIX todavía la depresión no tenía una explicación como tal. Entonces, la explicación que se le daba, ¿no? Era a través de la religión, la magia, ¿no? Y asimismo su tratamiento también era mediante una terapia ambientalista, esto es, llevar al paciente al campo, ¿no? Que recorriera en caballo largos paseos, que le dieran baños de flores de no sé cuáles, ¿no? Que tuvieran como algunas cuestiones así más holísticas. Y bueno, nos vamos de ahí hasta la actualidad, donde ya tenemos un tratamiento que está contenido en muchas veces en pequeñas pastillitas, otras veces también nos apoyamos de la psicoterapia, ¿no? Con algunos de nuestros compañeros psicólogos para tener un tratamiento un poco más integral. Y bueno, un poquito más de historia. Aquí les menciono, bueno, a lo largo
de la historia ha habido muchas personas que podemos más o menos como pensar que pudieran haber tenido estos padecimientos y asimismo también se describe en la literatura. Por ejemplo, aquí les pongo la imagen de Hamlet, ¿no? El que estaba obsesionado y con la muerte de su padre y que cursaba con un duelo patológico, ¿no? Que eso correspondería a un episodio depresivo. También existen otros escritores aparte de Virginia, como Edgar Allan Poe, ¿no? Que su muerte es como misteriosa, por así decirlo, pero se sospecha que también fue un suicidio. Algunos pintores, por ejemplo, Frida Kahlo, Vincent Van Gogh, ¿no? Que se puede pensar que también tenían síntomas depresivos, y algunos políticos como Abraham Lincoln, que también si seguimos su árbol genealógico, vemos que toda su familia tenía una tendencia a presentar trastornos depresivos, y ahí vemos un poquito de la carga genética que tiene este trastorno. Y pues bueno, les quiero mencionar que el impacto de la depresión es muy grande. Realmente muchas veces no la tomamos en cuenta por ver otras enfermedades que a lo mejor pareciera que son más, vaya, que llaman más la atención, por así decirlo, como serían, por ejemplo, las neoplasias, como el cáncer, ¿no? Algunas otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión, que también se mencionan mucho en todos lados, pero pareciera que la salud mental no se le da tanta importancia, pero en la lista de las enfermedades que generan más disfunción y discapacidad, pues la depresión ocupa el número uno, ¿no? Es la principal causa de discapacidad a nivel mundial. Aparte de ello, alrededor de todo el mundo, bueno, hasta antes de esto que está sucediendo ahorita, teníamos una cifra de 300 millones de personas que cursan con un trastorno depresivo. ¿No? Otra parte muy importante de la depresión es que a veces se piensa que es algo benigno, algo no tan dañino, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, la depresión está comprobada mediante estudios científicos que genera mortalidad. Ujú. No solo porque los pacientes que tienen depresión llegan a tener intentos suicidas o se suicidan, sino que también de manera indirecta un estado depresivo puede llevarnos a presentar trastornos como lo son diabetes, hipertensión, ¿no? Procesos inflamatorios, tal vez no directamente algún cáncer, por ejemplo, pero sí hay procesos inflamatorios importantes que pueden ser como un caldo de cultivo para que otras enfermedades se presenten. Entonces, la visión de la depresión que tenemos actualmente es más como un trastorno inflamatorio. No nada más es que es un trastorno emocional, sino que aparte de que afecta a nuestra mente, también afecta a nuestro bienestar físico, nuestra salud. Entonces, vaya, es algo que muchas veces no se menciona. Entonces, tiene muchísimo impacto este padecimiento. Otra duda muy frecuente que constantemente nos hacen las personas a los que estamos encargados de la salud mental es hasta dónde hay tristeza y hasta dónde hay depresión, ¿no? Entonces, bueno, más que nada, para diferenciar una de otra, tenemos que pensar en lo que está aquí, ¿no? En la duración. Por ejemplo, la tristeza es un sentimiento y una emoción, entonces es algo pasajero, ¿no? Yo puedo amanecer triste el día de hoy, pero a lo mejor en la tarde se me empieza a pasar o ya mañana estaré mejor, ¿no? Un trastorno depresivo no es así. Si hoy estoy triste y mañana también, y ya llevo 2 semanas y llevo un mes, entonces ya no es solo tristeza. Estamos hablando de algo ya patológico. Como vemos aquí, la sintomatología también es más extensa, ¿no? A lo mejor si estoy triste un día, lloro ese día y después ya me tranquilizo. Acá con la depresión, pues no puedo llorar una semana seguida y de todas maneras seguir con este malestar. La intensidad también es muy importante porque se dice que quien sufre depresión no vive, sino que sobrevive. Entonces es muy pesado el día a día, ¿no? El tratamiento también es distinto, ya que la depresión requiere un tratamiento específico. Eso no se va a quitar si no damos dependiendo del grado de la depresión, una intervención psicoterapéutica o si ya nos pasamos a algo más grave, un fármaco, ¿no? Entre moderado y grave, pues por así decirlo. Entonces, ¿la tristeza se quita sola, la depresión? No, ¿sí? Las causas también son distintas. La tristeza es una reacción normal, ¿no? Ante los estresores que tenemos en la vida. A veces la depresión puede presentarse aun y cuando todo parezca que está aparentemente bien.
porque tiene que ver también con mi herencia, con el funcionamiento de mi cerebro, ¿no? Y con otras cuestiones de la neurobiología que más adelantito vamos a tocar. Y pues bueno, en cuanto a las clasificaciones, nosotros los médicos tenemos dos manuales principales, bueno, los psiquiatras, los psicólogos también, y este manual se puede utilizar también por trabajadores sociales, pero bueno, los médicos nos guiamos por lo que es el DCM, que es el Manual Diagnóstico de Enfermedades de la Asociación Americana de Psiquiatría, ¿no? Y ahorita la edición que tenemos en vigencia es la 5. Otro de los catálogos es el Catálogo Internacional de Enfermedades, que en este vamos en la edición 10. Entonces, más o menos ambos se parecen, no son iguales, pero más o menos coinciden en cuanto a los criterios diagnósticos. Estos criterios incluyen más que nada la temporalidad, la gravedad, el número de episodios, cuando la depresión está dentro de otros padecimientos y otros especificados, por así decirlos. Entonces, la temporalidad podemos ver que un trastorno depresivo dura más allá de un mes, ¿no? 2 semanas a un mes, ya estamos hablando de algo que es patológico. Entonces, también tendríamos que considerar la gravedad. ¿Qué tanta disfunción es que genera la enfermedad en el paciente? ¿No? Si este paciente ya no está pudiendo salir a trabajar, ¿no? Si ya no está teniendo ganas de tener convivencia con sus familiares, si ya está dejando su ropa sucia, si no está lavando los trastes, si no está teniendo una higiene adecuada, está presentando disfunción importante, ¿no? También nos vamos aquí con el número de episodios. Esto es, cuando tengo un solo episodio, estoy hablando de justamente trastorno depresivo, pero un episodio único, ¿no? Si tengo varios episodios a lo largo de mi vida, estoy hablando de que tengo un trastorno depresivo recurrente. Y cuando se presenta dentro de otros padecimientos, es por ejemplo en el caso del trastorno bipolar. En el trastorno bipolar hay dos polos, uno sería la depresión, el otro sería la manía. ¿No? Y pues bueno, nosotros especificados sería, por ejemplo, el caso de la depresión postparto, ¿no? Que es una depresión especial, diferente a lo que sería una depresión en episodio único, por ejemplo, porque este tiene mucho que ver con los cambios que hay a nivel cerebral durante el periodo de gestación. Luego, en cuanto a las causas, podemos tener pues varias, ¿no? Es muy complejo el desarrollo de un trastorno depresivo. Una causa que puede ser o causa o consecuencia es el consumo de sustancias, como sería, por ejemplo, el alcohol, el cannabis u otras sustancias. También hay afecciones médicas crónicas que desencadenan trastornos depresivos, por ejemplo, en el caso de las neoplasias o el cáncer, que ahorita lo mencionamos. También puede ser el caso de enfermedades autoinmunes como el lupus, ¿no? O enfermedades que generan un dolor crónico intenso, ¿no? Que también presentan un riesgo elevado de que el paciente empiece a tener síntomas depresivos. Otra causa es que haya situaciones o hechos estresantes en la vida de la persona y que el estrés ya no se pueda nivelar, ¿no? Esto es, cuando hay un estresor, normalmente nuestro cuerpo tiende a buscar la manera de equilibrarse, ¿no? Pero hay un punto donde el estrés es demasiado y el cuerpo ya no puede equilibrarse y entonces se vence y empiezan los síntomas depresivos. Y otra causa importante es el aislamiento social, ¿no? Por ejemplo, antes el ejemplo del aislamiento social eran los adultos mayores, ¿no? Y en estos últimos dos puntos quiero mencionar que estamos atravesando por estos dos, ¿no? Estamos atravesando por un hecho muy estresante en la vida ahorita, que es esta situación de la pandemia, y aparte estamos atravesando por aislamiento social. Y ya no solo son los adultos mayores, sino que somos todos, ¿no? Los que estamos tratando de aislarnos para evitar que esto siga esparciéndose por todos lados. Entonces, esta brecha en el tiempo que estamos viviendo ahorita es un caldo de cultivo para los trastornos depresivos y pues para los trastornos psiquiátricos en general. De acuerdo, entonces algunos de los síntomas que pueden presentarse en la depresión, pues primero que nada, así como que el primer criterio, pues es un estado de ánimo, este, bajo, por así decirlo, o una tendencia a estar triste la mayoría del tiempo. Pero aparte de que sea un estado de ánimo bajo o que haya tristeza,
en específico en los niños o en los adolescentes y en algunos adultos también, en vez de que exista un ánimo triste, ¿no? Lo que hay es mucha irritabilidad, mucho enojo, ¿no? Poca tolerancia y entonces es algo que tenemos que tener cuidado también cuando hay un cambio de humor muy rápido, ¿no? O muy notorio. También puede existir la presencia de trastornos del sueño, dificultad para conciliar el sueño, despertares a medianoche, ¿no? Despertares en la mañana muy temprano, a lo mejor me quedo dormido a la hora que siempre me dormía, pero me despierto a las 3 de la mañana, a las 4, ¿no? Es un insomnio terminal. O por el contrario, de repente empiezo a tener mucha fatiga y duermo todo el día y esto se conoce como hipersomnia, ¿no? No quiero despertar en todo el día, quiero estar todo el día en la cama, no quiero hacer nada. También puede haber cambios en el apetito y esto puede ser que sea a la baja o a la alza, ¿no? Tanto puede ser que se me quite el apetito como puede ser que se me incremente. Y la consecuencia sería que baje de peso o que suba de peso, ¿no? Hay cansancio, hay falta de energía, existen sentimientos de inutilidad, de no servir de nada, de odiarse a sí mismo y de sentir culpa, ¿no? De que los demás tengan que estar como lidiando con nosotros, de que sería más fácil la vida si no estuviéramos aquí, ¿no? De que somos una carga para nuestra familia. También, debido a que la depresión, como les mencionaba, es una enfermedad inflamatoria y genera daño, o sea, hay daño comprobado a nivel cerebral cuando existe un trastorno depresivo, empezamos a presentar fallas cognitivas, esto es, fallas de memoria, por ejemplo, ¿no? Y también dificultad para concentrarse. Entonces, también aquí vemos expresada la manera en que si no se trata de un trastorno depresivo a tiempo, puede generar daños comprobables, ¿no? Y a veces estos daños, si son a largo plazo, son irreversibles. De ahí la importancia de tratar a los pacientes. El paciente a veces llega incluso a ser más lento, ¿no? A hablar más lento, a moverse menos, ¿no? Pero también puede ser que empiece a estar tan irritable que empiece a estar agresivo y entonces se mueva rápido, aviente cosas, rompa cosas, ¿no? Destruya algunos objetos en casa o trate de agredir a alguien más, porque el afecto, como les decía, o el estado de ánimo puede ser tendiente a la irritabilidad. Hay un retraimiento o una inactividad de las actividades que usualmente la persona realizaba. Entonces, se disminuye mucho la motivación, perdón, mucho la volición, que es esta voluntad que tenemos de hacer las cosas, ¿no? Hay sentimientos de desesperación o de que no hay salida, ¿no? Que ese estado es algo perpetuo y que no va a haber por dónde, que todo es gris y que no hay una solución. Esta es una visión en túnel que tienen muchas veces las personas depresivas. También ocasionalmente pueden presentarse ideas de muerte, que esto es, ojalá que mañana no despierte, ojalá que salga a la calle y me atropelle un coche, ¿no? Ojalá que tiemble y se caiga mi edificio, o también puede haber ideas de suicidio, donde yo ya activamente pienso en terminar con mi vida, ¿no? Tomar medicamento, cortarme las venas o cualquier otro método que se pueda utilizar. También otra parte importante es la anedonia, que es la pérdida del disfrute o del deseo. Entonces empiezo a dejar de disfrutar lo que me producía placer. Si a mí me gustaba mucho cocinar, pues ya no lo voy a disfrutar, ¿no? Si me gustaba mucho pintar, leer, ¿no? Ya no le encuentro sentido hacerlo. Y en algunas personas también se disminuye mucho la libido, ¿no? Ya no hay deseo sexual. Y bueno, aquí les pongo algunos mitos, ¿no? Que frecuentemente la gente menciona este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el primero que pongo aquí es la depresión siempre se va a mejorar por sí sola, que tendría que ver, por ejemplo, con que yo le diga a un amigo que vea que está deprimido, que se vaya de vacaciones y que cuando regrese ya se va a sentir mejor, ¿no? Pero entonces la persona va de vacaciones, regresa y se siente igual. Finalmente, como ya vimos, la depresión no se quita por sí sola. Otro de los mitos es que no hay tratamientos eficaces, que los medicamentos que damos los médicos no sirven para nada, ¿no? Y esto es completamente mentira. Existen muchos tratamientos efectivos, existen muchas opciones de tratamiento, ¿no? Varias líneas de tratamiento que podemos implementar
y que perfectamente podemos ver que los pacientes mejoran. Otro mito que existe es que generalmente se puede esperar a que pase, ¿no? A lo mejor es algo pasajero, a lo mejor es nada más que ahorita estoy triste porque no tengo empleo, a lo mejor es que no tengo ánimos porque, no sé, porque hoy no amanecí con ganas, ¿no? Pero cuando esto es algo que se extiende a lo largo del tiempo, entonces quiere decir que ya no se va a pasar. Otro mito que escuchamos los psiquiatras, que somos los especialistas en niños, es que los niños no se deprimen, que los niños siempre son felices, ¿no? Y pues no, no es así. Los niños también presentan trastornos depresivos y presentan también todos los trastornos psiquiátricos. Y otro mito importante es que se dice que si no se puede superar la depresión, se es débil, o que no se tiene carácter, o que no se es fuerte, ¿no? Pero bueno, esto no tiene que ver con el carácter o con la fortaleza de la persona, ¿no? Al ser una enfermedad, no se elige y entonces no tiene que ver con la voluntad. Mm, Las personas que padecen depresión no eligieron tenerla. Es como si yo dijera que un diabético eligió tener diabetes. Pues no, tampoco lo eligió y así tampoco una persona que se deprime lo elige. Y bueno, aquí les pongo un poquito de la neurobiología de la depresión, de lo que les hablaba ahorita, para fundamentar un poquito más que la depresión es algo, em, vaya, con bases científicas, ¿no? Que hay una afección a nivel cerebral, que hay una afección en la química cerebral, ¿no? Y esta tiene consecuencias, ¿no? La consecuencia que podemos ver a largo plazo es la muerte neuronal en áreas específicas del cerebro. Por eso vemos que los pacientes tienen fallas de memoria y fallas también en otros aspectos, ¿no? Entonces, aquí vemos am, que existen cambios en lo que sería la serotonina, ¿no? Que tendría que ver con el metabolismo de las monoaminas, que vaya, la serotonina es una monoamina, y entonces al haber menos concentración de serotonina, pues existen cambios a nivel de todo el cerebro, ¿no? Que tienen que ver con los síntomas que ya revisábamos, ¿no? La serotonina tiene que ver mucho con el disfrute, también con la abolición, ¿no? Y también, vaya, la liberación de la serotonina está implicado la liberación de la dopamina, por ejemplo, también, que tiene que ver con el sistema de recompensa, que también tiene que ver con el disfrute, ¿no? Al estar baja la serotonina también vemos que existe un incremento en la irritabilidad y en el estado de ánimo depresivo. Existe también un proceso inflamatorio mediante el sistema inmune del cuerpo, ¿no? Esto es algo que es, vaya, de lo más novedoso en el estudio de la depresión, que es que al afectarse, perdón, los neurotransmisores, también hay afecciones a nivel de lo que es el sistema inmune, que empieza a secretar factores de inflamación, ¿no? Y entonces esto es lo que hace que el cerebro también tenga muerte neuronal. También existe menor crecimiento del cerebro. Normalmente nuestro cerebro está constantemente en crecimiento porque estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Estamos buscando la manera de solucionar problemas. Todo esto hace que nuestras neuronas, vaya, no son nuevas, pero crean nuevas ramitas, por así decirlo. Crean como nuevas conexiones. Eso se detiene en los procesos depresivos porque hay una baja en lo que son los factores de crecimiento. Y entonces, en vez de haber esta arborización que le decimos, que es como que le salgan más ramas a las neuronas, se le mueren. Y después de eso, muere la neurona completa. Y bueno, otro punto importante es mencionarles que ya estamos en una época privilegiada, ¿no? Donde existen muchos tratamientos y donde los tratamientos ya no son como los de antes, ¿no? El objetivo de nosotros los psiquiatras nunca es dormir a los pacientes, ¿no? O tenerlos como zombies, o no sé, pues todos estos mitos que menciona la gente de que nosotros nada más tenemos a la gente atontada, ¿no? El objetivo principal de los psiquiatras, de los psicólogos y de los que trabajamos en la salud mental es que las personas recuperen la mayor funcionalidad, si no es que toda, de la que tenían antes de tener el trastorno que tenían, ¿no? Entonces, yo me apoyo de los fármacos como médico, ¿no? Pero también hay otras herramientas, por ejemplo, la psicoterapia. Aquí es importante distinguir también que si un trastorno depresivo es leve, ¿no?
ahí pudiera considerarse a veces nada más dar psicoterapia. Pero si nos vamos a un trastorno que ya es moderado a grave, siempre la opción va a ser el medicamento. Entonces, sí es importante decir esto porque a veces se cree que no hay que medicarse hasta que uno ya esté casi casi que al borde del suicidio o hasta que ya lo tengan que internar a uno. Pues no, eso se puede evitar mucho antes con un tratamiento a tiempo, ¿no? Y otra de las terapias que también es muy controversial, ¿no? Que se menciona mucho en las películas y que se sataniza mucho es la terapia electroconvulsiva, ¿no? No es que sea un tratamiento de primera línea, son casos muy específicos en donde se utiliza, pero tiene muy buena respuesta y muy pocos efectos secundarios. Mm, el tratamiento este se realiza bajo anestesia general, no hay ninguna complicación para el paciente mayor, ¿no? Es algo muy sencillo y de lo que se trata es de generar, por así decirlo, una crisis convulsiva. Y esto lo que hace es que el cerebro haga como un reset, por así decirlo, como un reinicio, y entonces el paciente empieza a mejorar. Y pues bueno, hasta aquí sería la presentación para dar paso a algunas preguntas y respuestas que tenga pues la audiencia del día de hoy. No sé por ahí dónde se quedó Anaís. Por acá ando, ya Ah, volví. ok. Muchas gracias, Diego, por todo esto que nos has comentado. En lo que la gente va haciendo los cuestionamientos, que ya algunos nos están publicando, me gustaría mucho hacer énfasis en algunas cosas que comentaste. En primer lugar, es una enfermedad, ¿no? Tal cual lo mencionaste, es una enfermedad. Si ustedes vieron, aquí hay gente que nos está poniendo, mi hijo tiene todos estos síntomas. La depresión no solo es de estar triste, es un conjunto de síntomas que aparecen por un periodo determinado de tiempo y por eso se considera esto un padecimiento, una enfermedad, algo ajeno a nosotros. La tristeza es normal, todos las experimentamos, la depresión no. ¿Y Ujú. por qué lo digo? Porque por esto que mencionabas, ¿no? Esta sensación de es porque somos débiles, yo solito puedo. No, Claro, las enfermedades así no suceden, ¿no? Esta otra cuestión que comentaste acerca de la discapacidad, es muy interesante este tema, porque a pesar de que es discapacitante, al día de hoy nunca he visto a alguien que me llegue con un certificado de discapacidad por depresión. Es decir, no se emiten y deberían, ¿no? claro. Porque Ujú. en realidad sucede, o no sé, seguramente tú has visto pacientes que ya no pueden laborar, que ya no tienen vida familiar, que verdaderamente ya no pueden Claro, ejercer su trabajo. sí. Bueno, muchas veces, como para poder explicar este trastorno y la gravedad del mismo, se menciona, por ejemplo, que tuviéramos una pierna rota, ¿no? En ese caso nos daría la incapacidad rápidamente, ¿no? Pero el nivel de discapacidad, de disfuncionalidad que le da la depresión a las personas es a ese grado de no poderse mover, ¿no? De no desear un día más, de no levantarse de la cama, ¿no? Entonces, vaya, la gravedad es comparable en algunos casos, ¿no? Y sí, finalmente, sí es algo que tendremos que tomar en cuenta en cuanto a las políticas que hay emitidas por nuestro gobierno, porque muchos de los pacientes, por ejemplo, ingresan a un hospital psiquiátrico y perdieron su empleo, ¿no? Exacto. Porque no hay esta comprensión de lo que es la patología mental. Efectivamente, es muy lamentable. Yo espero que en los próximos años se legisle mucho más, ¿no? Claro. Al respecto, porque hablaste de un número, 300 Pues, mil casos, 300 mil billones, no, 300 300 mil. millones, 300 millones alrededor del mundo. Eso antes de la pandemia. Sí, ajá, claro. O sea, ahora, dijo, no tengo la estadística, pero debió haber aumentado de forma importante. No, y seguramente nadie la tiene porque no podemos salir a hacerla. Nos preguntan, Diego, ¿qué pasa cuando no funciona el medicamento? Hay muchas estrategias que se pueden implementar cuando no funciona un tratamiento inicial, ¿no? Incluso aunque no sea inicial, ¿no? Siempre hay la manera de poder aumentar la dosis, ¿no? La dosis de cada medicamento, hay una dosis máxima para cada medicamento, ¿no? Si esta dosis empieza a incrementarse y los efectos secundarios son muchos, se puede hacer un cambio en el tratamiento. También hay otros medicamentos que utilizamos como potenciadores, ¿no? O sea, yo ya tengo un antidepresivo, pero le puedo agregar otro para que este antidepresivo funcione mejor, ¿no? También hay ocasiones donde
A veces el medicamento no es suficiente y vemos que el paciente también tiene problemas en cuanto a sus rasgos de personalidad. Bueno, a lo mejor ese paciente se puede apoyar de la psicoterapia, ¿no? Entonces, cada caso es como un traje hecho a medida y también cada tratamiento es un traje hecho a medida. Entonces, si su tratamiento no funciona, a lo mejor es que busque a alguien que le apoye para ver qué se puede hacer por ese mismo tratamiento, ¿no? Si se puede complementar, cambiar o apoyar con algún tipo de psicoterapia. Ahorita que estás mencionando esto, y acabas de decir algo, un traje a la medida. Y aquí este cuestionamiento me lo han hecho muchos pacientes, o esta afirmación. Es que no es cierto que los médicos sepan porque le cambian mucho las Mm. dosis. Y uno me dice una cosa y otro. A lo mejor nos podrías orientar en por qué pasa eso. Claro, lo que sucede es que para poder llegar al periodo de estabilidad en los trastornos mentales, ¿no? A veces, bueno, el más importante o el que hay más es la depresión, es una prueba y error, ¿no? Porque cada cerebro es distinto, ¿no? Cada persona es distinta, ¿no? Y también cada periodo de la vida de las personas es distinta. Si, por ejemplo, yo empiezo un tratamiento farmacológico a un paciente a cierta dosis, pero se nos atravesó la pandemia y falleció un familiar suyo. A lo mejor yo voy a requerir hacer un ajuste, ¿no? En ese mismo tratamiento. Entonces, todos somos dinámicos y no somos los mismos hoy que ayer ni mañana, ¿no? Entonces, se tiene que ir valorando día a día cómo es que va el medicamento eh, en relación a la evolución del paciente también. Muchas gracias. Nos Sí, no problema. preguntan, ¿un paciente con una depresión profunda tiene la oportunidad de recuperarse? Claro, sí, totalmente. Habría que valorar bien el caso, ¿no? Ver em, qué tan grave es esa profundidad que se menciona, ¿no? Y ver qué herramientas se pueden utilizar, pero sí, en todos los casos podemos implementar herramientas y en todos los casos podemos hacer algo por los pacientes. ¿Sí? Entonces, sí, realmente se podría hacer algo siempre. Ok. Aquí habías mencionado de algo bien importante, el criterio de la funcionalidad, ¿no? Claro, que eso tiene que Sí, ver con la gravedad. Ujú. hay muchas personas que tienen una depresión o muy recurrente, ¿no? O episodios muy profundos. Siempre hay posibilidades de que es muy difícil decir en este momento, claro, se cura, ya se le quita para siempre. No, Sí, pero sí hay alternativas de mejora, ¿no? claro. Y también la cuestión es que, vaya, la profundidad o la gravedad a lo largo de los años se va incrementando. Si una persona tiene un episodio depresivo, es más probable que tenga otro y que ese otro sea más grave. Y así se van sumando a lo largo de la vida. Y me imagino, no sé cómo es este caso, ¿no? Pero si ya hay un periodo largo de enfermedad, ¿no? O varios episodios, pues por eso es la gravedad, porque no se ha tratado. Y si no lo tratamos ahorita, todavía va a ser peor. Entonces el chiste es que se trate oportunamente, ¿no? Qué bueno sería que fuera luego, luego, pero hay una brecha de tiempo de atención en los trastornos psiquiátricos muy grande, donde el tiempo que pasa entre que yo me enferme y que me atienda es de años, ¿no? Cada trastorno tiene su brecha de atención, ¿no? Entonces, esa es lo que se intenta es acortar esa brecha, porque hay trastornos que tienen una brecha hasta de 10 años, ¿no? 15. Entonces, es muchísimo tiempo y el daño que se va haciendo al cerebro en todo ese tiempo, pues es mucho también. Claro. Nos preguntan, ¿un adulto mayor con demencia senil puede tener depresión? Sí, sí puede ser que tenga depresión. También una persona que tiene demencia. Ujú, Ujú. Nos comentan un caso. ujú. Hace 4 años tuve depresión, tuve varios síntomas mencionados. Fui con varios psicólogos, pero nunca terminé con mis terapias. No sé si quedó algo en mí, pero vivo con mucho miedo a perder a un ser querido. Escuchar la palabra, ver funerales, me causa mucha ansiedad y miedo. Siento que solo el hecho de ver o escuchar hará que suceda. ¿Algo puedo hacer o a qué se debe? Tenemos que valorar muy bien el caso, ¿no? Porque, vaya, por lo que se menciona en esta pequeña viñeta, hay síntomas, sí, antecedentes de síntomas depresivos, pero también escucho muchos síntomas ansiosos. Entonces, como les decía, es una cuestión dinámica, ¿no? Las personas somos dinámicas, entonces a lo mejor en ese tiempo tuviste un trastorno depresivo, puede ser que ahorita tengas también algunos síntomas depresivos, no lo sé, pero sí tienes síntomas ansiosos. Y
se requiere una valoración por un especialista, ¿no? Para ver si se puede, vaya, más bien, más allá de que si se pueda tratar, más bien, ¿qué tipo de tratamiento necesitas? Justamente a propósito de este caso que nos comentan, muchas gracias por compartirlo. ¿Por qué la depresión y la ansiedad suelen presentarse muy frecuentemente en conjunto? Ujú. La cuestión es que em, los neurotransmisores son los que se disregulan en los trastornos psiquiátricos, ¿no? Entonces, los neurotransmisores que se disregulan en la depresión muchas veces son los mismos que se disregulan en trastornos de ansiedad. Entonces, como están tan íntimamente relacionados, ¿no? En su funcionalidad en el cerebro, por eso es que muchas veces si se presenta una, se presenta la otra. Muchas veces se habla de que primero se presenta la ansiedad y luego después la depresión, pero no es una regla. Puede ser que primero se presenten los síntomas depresivos y después se presente la ansiedad. Y algo muy importante de mencionar es que tenemos una tendencia a normalizar los estados mórbidos, ¿no? O los estados de enfermedad. Hay personas que viven con ansiedad tremenda y es para ellos muy normal. Entonces a veces se necesita un externo, ¿no? Un experto externo para que nos diga si realmente estamos pasando por algún tipo de patología, porque es difícil a veces observarnos a nosotros mismos. Ujú. Y nuevamente voy a hacer el énfasis, voy a parecer disco rayado, pero esto es justo una enfermedad. Es decir, esta disregulación de la que habla son componentes de nuestro cuerpo que de Claro, ninguna forma voluntariamente puedo hacer que eso cambie, pero esta enfermedad sí lo modifica, ¿no? Modifica y genera otro tipo de cambios a nivel cerebral, pero en el cuerpo. Ahorita recuerdo mucho y seguro la gente que tiene aquí, que está aquí, que tiene gastritis, colitis, lo primero que te pregunta el gastro, señora, ¿y usted es muy enojona? Es muy ujú, aprensiva, y efectivamente estamos normalizando vivir con este sufrimiento, ¿no? claro. Y últimamente la teoría es que los sistemas del cuerpo están todos relacionados, entonces se habla mucho de la neuroinmunoendocrinología, ¿no? Que es como que todos los ejes del cuerpo están en un solo sistema, interconectados de maneras que a veces todavía no entendemos, pero que sí tienen implicaciones. Entonces, puedo ver yo que una persona que tiene lupus está deprimida y se enferma más, le dan más crisis, ¿no? También una persona epiléptica, ¿no? Si tiene depresión, a lo mejor no responde también al tratamiento y es por eso que a veces necesitamos varios médicos trabajar con un mismo paciente. Claro. A propósito de eso, nos hacen una pregunta. ¿La depresión o la ansiedad podrían ser consideradas un factor de riesgo para el COVID? No, no todavía, no podemos hablar de eso todavía a ciencia cierta, ¿no? Eh, pero sí hay alteraciones que generan la ansiedad y la depresión a nivel del sistema inmune, ¿no? Sí se habla de que hay una baja a nivel del sistema de defensa, pero como tal en relación del COVID, pues todavía no hay estudios, ¿no? Se pudiera intuir que tal vez, ¿no? Pero no es seguro todavía, no puedo asegurarlo. Ok. Nos preguntan, mi hijo ha visto, bueno, no, sí, ahorita, perdón, me brinqué a alguien, ahorita retomo la pregunta. Mi hijo ha visto muchos psicólogos y ninguno me ha sabido dar solución. Pues habría que saber a qué, ¿no? Los síntomas que tiene el hijo. em, Hay casos muy complejos, eso es verdad, ¿no? Pero sí se requiere, pues a lo mejor otra valoración más, ¿no? Finalmente, eh, vaya, cada caso es distinto, ¿no? Entonces tendremos que ver cuál es la sintomatología de este paciente y ver en dónde es que encaja más o menos, ¿no? O en qué diagnóstico se encaja, porque a lo mejor también es tan complejo el caso que quieren nada más darse un diagnóstico, pero el paciente tiene muchos, ¿no? Ujú. Entonces varía mucho. Además, creo que también de pronto hay un mito que todavía sigue un poco en el aire de que psiquiatras están por un lado y psicólogos por otro, Ah, ¿no? sí, Y la realidad es que generalmente trabajamos en conjunto. sí, Y digo, además de que hay muchos cortes terapéuticos, o sea, muchas corrientes que sí, cognitivo, psicoanálisis, no todas son para todos los pacientes. Eso también claro. puede ser algo por lo que no les sirve. Pero nosotros también como terapeutas, cuando vemos que no están respondiendo al tratamiento, sí canalizamos.
porque Ujú, o sea, nosotros vemos una parte de la ciencia, pero no todo, claro. ¿no? Y aquí las canalizaciones o el trabajo interdisciplinario es fundamental. Sí, no todos los institutos trabajan así como nosotros, ¿no? Eso es importante también mencionarlo, pero en Summit sí tratamos de que sea un trabajo conjunto y afortunadamente contamos con especialistas pues de todo, todo, todo. Entonces la valoración del paciente es muy integral. Exacto. Nos preguntan si también pueden presentar síntomas psicóticos en la depresión. Sí, claro, totalmente. Aquí, vaya, no quise meterlos para no confundir, porque a veces es como un confusor, un poco, no todo el mundo sabe qué son los síntomas psicóticos, pero bueno, los síntomas psicóticos es cuando la persona empieza a salirse de la realidad, ¿no? Se empieza a sentir perseguida, ¿no? Empieza a tener alucinaciones. Las alucinaciones pueden ser auditivas, pueden ser visuales, ¿no? Entonces, sí, hay estados depresivos ya avanzados donde la persona empieza a ver, eh, puede ser sombras, ¿no? A lo mejor muertos, puede sentir que alguien viene por él en las noches. Es específico en relación casi siempre al estado de ánimo. Por ejemplo, si el episodio depresivo fue generado por la pérdida de un familiar, puede escuchar su voz, ¿no? O soñarlo, ¿no? O verlo incluso. Entonces sí puede haber síntomas psicóticos. Gracias. Nos comparten una anécdota. Un compañero de trabajo dejó de asistir al trabajo. Cuando regresó estaba como ausente, muy delgado y harapiento, y sus familiares solo comentaban que estaban al pendiente de él para darle una pastilla de recuperación. Considero que no lo estaba valorando un especialista. Probablemente. También es importante que sepan que a veces los pacientes no llegan con las personas indicadas y entonces se les empieza un tratamiento y se puede achacar lo que le está pasando al paciente al tratamiento, pero a lo mejor es el mismo padecimiento que no se ha detenido y que no se ha controlado y que sigue avanzando. Entonces, no es que los fármacos sean pues cosa del diablo. Y justamente esto coincide con otro comentario que nos hacen de verificar que realmente tome su medicamento, y es muy importante estar al pendiente de efectos secundarios de los antidepresivos. Claro, O sea, creo que justo una cosa es que le den el tratamiento, pero el apego al tratamiento, ¿no? Es fundamental. Si no se toma en los horarios y con la frecuencia, en en la México creo que dosis. tenemos una muy mala costumbre de, me ha pasado, ya se me va a acabar el medicamento, entonces en lugar de tomarme una, me tomo la mitad, así me dura más, ¿no? Eso ya no es apego al tratamiento. Claro. Y es que es muy importante mencionar que, vaya, así como hay una dosis máxima de un medicamento, hay una dosis mínima para todos los medicamentos incluso. Entonces, si yo estoy tomando una dosis infraterapéutica, o sea, por debajo de la dosis mínima, no estoy tratándome. Entonces, a lo mejor ahí no tengo efectos secundarios, ¿no? Pero no estoy recibiendo un tratamiento. Entonces, mejor sería ver qué puedo hacer para quitar esos efectos secundarios o si requiero hacer un cambio en el medicamento. Nos preguntan, como docente, ¿cómo puedes ayudar a los alumnos con depresión o ansiedad? ¿Cómo puedo identificar a un niño con ansiedad? Ujú. Bueno, pues más que nada sería por los síntomas que mencionamos ahorita, ¿no? Estar muy pendientes también. Algo muy importante que a veces se nos pasa es el aprovechamiento académico de los pacientes. A veces lo achacamos mucho a que son burros, ¿no? A que no le echan ganas, ¿no? Pero será cuestión también de ver qué está pasando con ese paciente que no está pudiendo con la escuela. ¿No? La Ujú, mayoría de los niños si están bien, van a poder con la escuela. Algo pasa con ese chico, ya sea que tenga trastorno por déficit de atención, ¿no? Que tenga síntomas de depresión, que tenga ansiedad, ¿no? Entonces hay que ver estas cuestiones, ¿no? El aprovechamiento académico es uno, también el aislamiento, ¿no? Si mi alumno no convive con los demás niños, algo está pasando con ese niño, ¿no? Y también algo muy importante es que cuando hay esta dinámica de bullying, ¿no? De que un niño molesta a otro, hay que ver a los dos, no nada más al que no nada más, perdón, al que molestan, también al que molesta, porque también como vimos ahorita en los chicos, la depresión se presenta como irritabilidad. Entonces, si este bully, ¿no? O este acosador es agredido en su casa, ¿no? Y eso lo hace sentir triste, ¿no? A lo mejor también enojado, obviamente,
va y se desquita con otro compañero. Entonces, tanto hay que ver al niño que están maltratando como al que maltrata. Eso es muy importante, ¿no? Y también otro dato importante sería si mi alumno se está quedando dormido en clase, si no quiere salir al recreo o al receso, ¿no? Que tiene que ver también con esta parte del aislamiento. Son Ah, algunos factores que pudiéramos identificar y en algunos casos hay unas escalas que se pueden aplicar eh, como autoaplicables, pues, que se las doy a la persona y las puede responder. Y estos pueden ser foquitos rojos que nos pudieran indicar qué paciente requiere una valoración. Y hay algunas que se pueden, vaya, las pueden acceder en internet y repartirlas a sus alumnos, ok. que son Eh, sencillas. Aquí es bien importante, creo que es muy bueno este comentario, nada más voy a repetir lo que dijiste. Entonces, observar cambios de conducta, si hay Ujú, aislamiento, si hay agresividad, bajo o cambios en las calificaciones o en el rendimiento general. ujú. Como docentes, justo si comparan ese pequeño con el resto de compañeros y hay, o sea, siempre salta, este niño está actuando distinto, ¿no? A También, lo mejor no sabemos qué es, pero ahí hay algo. Y creo que lo primero también que pueden hacer los docentes es un gran trabajo que los identifiquen, pero es un trabajo que no van a poder sobrellevar solos. Necesitan claro. apoyo de casita, de los especialistas, sea psicólogo, psiquiatra, etcétera. Pero lo primero es eso, que justo puedan notificar a los papás algo Sí, está sucediendo. esto que menciono de las escalas obviamente es para que ustedes detecten los focos rojos y llamen, ya sea si tienen psicólogo en la escuela o psicólogo, si tienen una trabajadora social también para que se vincule con los papás y la familia, como dicen ahí, ¿no? Y finalmente que se le canalice una valoración al paciente. Exacto. ¿Qué tan recomendable es el tratamiento farmacológico en niños que padecen depresión? ¿Existe algún riesgo a largo plazo? Es muy recomendable porque las implicaciones de no tratar son muchas más graves a las de tratar, ¿no? Y hay múltiples estudios que se han realizado de seguimiento a largo plazo en niños que fueron medicados con antidepresivos y no hay ninguna complicación, solo que estos estudios han sido obviamente limitados porque son, vaya, personas especiales, ¿no? Una población especial a la cual no podemos exponer a cualquier fármaco, ¿no? Entonces, hay guías que nos hablan de qué medicamentos podemos dar que están aprobados y que no tienen ningún riesgo. Ok. Entonces, mientras estemos dentro de este rango, no hay ningún problema. Nos comentan, bueno, perdón, antes de la siguiente pregunta, ¿cuáles serían unos riesgos de no tomar tratamientos La farmacológicos? cuestión es la disfunción a largo plazo que va a tener ese chico, ¿no? Como les decía, hay muerte neuronal, entonces estamos en un periodo de mucho crecimiento en los niños y en los adolescentes, donde nuestro cerebro se está desarrollando, ¿no? Entonces, si un chico tiene depresión y no se le trata, ese proceso de crecimiento se frena, ¿no? Entonces, su neurodesarrollo se ve truncado. Y a lo mejor podemos verlo como que no pasa nada, pero este chico va a tener un menor aprovechamiento en su escuela, ¿no? Y también a largo plazo tiene un riesgo muchísimo mayor de presentar otra vez una recaída, ¿sí? Ujú. Ok. Nos comentan, mi mamá en estos momentos por la pandemia duerme mucho y menciona que ya no quiere vivir. Estos pueden ser síntomas de depresión. Yo no la dejo salir por la situación, porque ella es diabética. No sé si por ello a ella le esté entrando. Me imagino este sentimiento. Sí, independientemente de que sea la situación del aislamiento, sí parece que tu mamá cursa con síntomas depresivos y entonces no es tu culpa para empezar, ¿no? O sea, no es tu culpa, digo, la estás cuidando, es parte de las medidas que tenemos que tomar ahorita con, más que nada, pues todos, pero más en las poblaciones de riesgo, ¿no? Y vaya, sí parece que tiene algunos síntomas depresivos. Que creo que también parte de la higiene mental para todos es, si bien tenemos que estar dentro de nuestra casa, aislarnos socialmente no significa que no le hablemos a nadie. O sea, llamadas, videollamadas, hacer Claro. actividades o ejercicios por videoconferencias, todo esto va a favorecer y amortiguar, ¿no? Esta sensación de aislamiento y soledad, ¿no? Sobre todo con la gente que nos es importante. Es decir, no es sinónimo de entonces yo ya no tengo contacto con absolutamente nadie. No, o sea, hay que encontrar otras redes, ¿no? Claro, es muy importante porque
Si nos aislamos, como ya vimos, ¿no? Así como dicen ahí, totalmente de estímulos sociales, pues ahí viene mucha psicopatología. Los seres humanos somos seres sociales y sí o sí requerimos al otro. Exacto. Sumamente Nos social. comentan. Muchas veces los pacientes depresivos se desesperan porque no ven resultados. Esa puede ser una causa por la que vayan de especialista en especialista, Pues sí, puede ser una causa. ¿no? Y nos hacen otra pregunta importante. Buenas tardes. ¿Qué instituciones públicas pueden atender la salud mental o cuáles nos pueden recomendar? Públicas, pues las principales están en Tlalpan, ¿no? Bueno, voy a decir las de Tlalpan. En Tlalpan está el Fray Bernardino, ¿no? También está el psiquiátrico infantil, el Juan N. Navarro. También aquí cerca de Tlalpan está el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Ramón de la Fuente, ¿no? Otras instituciones son, por ejemplo, Villa Socaranza, se llama otro hospital psiquiátrico, también el Samuel Ramírez, ¿no? Y también hay algunos centros que se llaman SECOSAM y que están en ciertas alcaldías. Hay uno en Iztapalapa, por ejemplo, por ahí por leyes de reforma, donde pueden ser referidos los pacientes que no están al grado de un internamiento, que son para consulta interna, consulta externa, perdón. Ujú. Ujú. Ok, muchas gracias. Y también en línea se pueden consultar estas instituciones públicas, ¿no? Solamente tienen que ponerle ahí en Google. Ok. Afortunadamente, cada vez hay más centros, ¿no? Ahorita se han habilitado además muchas líneas de atención en crisis, pero que también pueden dar ya referencias de dónde puede ser atendida la persona a largo plazo, ¿no? Porque algunas todavía están cerradas o con horarios intermitentes distintos por todo el tema de la pandemia. Diego, es normal, lo mencionaste en la plática, pero nos vuelven a preguntar, entonces creo que es relevante volver a repetirlo. ¿Es normal que una persona que está tomando medicamento tenga dolores de cabeza, parece que está como oído, no quiera comer solo por el fármaco? Tendremos que valorar cuál fármaco, ¿no? Y dependiendo de qué tan grave sea el efecto secundario también, ¿no? Sí suena a que son efectos secundarios comunes, ¿no? Pero siempre los médicos tratamos de que el paciente no pase como por un calvario, por así decirlo, y dar herramientas en caso de que se presenten. Entonces, digo, sí son dentro de los más comunes de los efectos secundarios, pero también habrá que ver de qué manera pudiéramos evitar que el paciente esté pasando por esto. Ok. Una última pregunta, ya estamos casi sobre tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto un medicamento? Eso es muy amplio la respuesta, pero bueno, en cuanto a los antidepresivos más usados, que son los inhibidores de recaptura de serotonina, ¿no? Que son los que son ahorita la primera línea de tratamiento, de 3 a 4 semanas. Y esto es bien importante, no son mágicos. Y justo aquí alguna vez alguien me dijo, porque otro de los miedos es si se va a volver adicta a la persona, ¿no? Sí, ¿Quién no, se volvería adicto con alguien que va a tener efecto en 4 semanas? claro. No. Sí, el potencial de adicción tiene que ver con qué tan rápido hace efecto una sustancia cuando yo me la tomo. Entonces, por ejemplo, si yo inhalo coca, el efecto es en segundos. Entonces, por eso es tan adictiva la cocaína. Los antidepresivos, como ya les mencioné, duran de 3 a 4 semanas. Entonces, si yo duro 3 a 4 semanas en sentirme bien, pues es mucho el tiempo. Entonces, no hay potencial de adicción en los antidepresivos ni en muchos de los medicamentos psiquiátricos. No digo que en todos, hay algunos que sí, pero en la mayoría no. Ok. Eh, Otra pregunta que creo que también es relevante. ¿Por qué empiezan con dosis chiquitas y después van aumentándolas? Por los efectos secundarios, justamente, para evitar que el paciente le suceda esto que mencionaron del otro paciente, que se ha dado todo el tiempo,
que le duela mucho la cabeza, que tenga náuseas, que le arda el estómago, ¿no? Que son efectos de los más comunes. Entonces, esto se hace para que el cuerpo de los pacientes se acostumbre a la medicación, ¿no? Y el cambio en los neurotransmisores no sea tan rápido, porque lo que sucede es que como hay una subida de la serotonina, esta llega a un área del cerebro que es la que controla la náusea, por ejemplo, y genera vómito. Entonces tratamos de evitar ese subidón, por así decirlo. Y nuevamente, porque cuando los van a quitar son dosis chiquitas, o sea, entiendo que es disminuyendo la dosis. Ujú. Ahí es un poco distinto porque vamos disminuyendo poco a poco para ver que el paciente no empiece a tener otra vez síntomas depresivos o ansiosos o psicóticos o de la sintomatología que tenga el paciente, ¿no? Para evitar recaída, ¿no? Porque si empiezan a presentarse otra vez, entonces eso quiere decir que yo no puedo retirar el fármaco todavía. Ok, muy bien. Diego, pues te agradecemos mucho el que hayas estado acá con nosotros en Summit. Quiero recordarles un poco a todos los que nos están observando que en Summit somos un servicio de consulta externa, no atendemos urgencias. Sin embargo, cuando puede esperar el paciente, vamos a llamarle así, pueden hablar, sacar una cita. Siempre son valorados en nuestra primer consulta por un psiquiatra que puede o no medicarlos, porque de ahí viene otro miedo, ¿no? No Claro, siempre lo requieren y esto es acorde a la valoración y después los canalizan al servicio de psicoterapia o el corte terapéutico que requieran. Nosotros contamos con terapeutas familiares, de pareja, individuales, de muchas especialidades, neuropsicología, evaluaciones, etcétera. Entonces, de ahí los canalizan, somos una opción. Sin embargo, justo aquí les estoy compartiendo cuáles son las líneas de emergencia. Es decir, si alguien no puede esperar, está en riesgo su vida, la de alguien más, pueden contactarse a cualquiera de estos servicios para tener un contacto con nosotros. Aquí igualmente pongo todos nuestros métodos de contacto. Tenemos una línea telefónica, tenemos el Facebook, algunas otras redes sociales, pero realmente son justo para sacar citas, no que ahí contestemos algunas preguntas o les puedan dar orientación particular de su caso. Para eso requerimos tener una consulta. Entonces, nuevamente quiero agradecerte que hayas estado acá con nosotros no por nada. compartiendo todo esto. Claro, no, por nada. Es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles, pues, lo que sé hacer. Muchas gracias. Pues Diego colabora con nosotros. Entonces, si alguien tiene alguna inquietud, por favor, en cuanto al trámite, cómo pueden ser atendidos, por favor, contáctese con nosotros. Y gracias a el auditorio por estar un miércoles más por acá. Sí, muchísimas gracias. Que estén todos muy bien. Gracias, muy buena noche a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Bye.